Muy buenas tardes, buenas noches, apreciados estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas e Empresariales. Hoy vamos a dar una continuación, lo relacionado a la unidad 2, que habla de la elasticidad y su aplicación, este punto de la asignatura de microeconomía. En la clase anterior hemos definido, conceptualizado los conceptos de elasticidad. Es la razón formada ante el cambio proporcional de una variable con respecto del cambio proporcional de otra variable. La elasticidad de la demanda cruzada es la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien a los cambios en los precios de bienes económicos relacionados en un mercado. Lo mismo es también la oferta. Bueno, dentro de los ítems de la elasticidad de su aplicación, vemos esta gráfica que nos dice que representa una demanda perfectamente elástica. En todos sus puntos, la elasticidad precio de la demanda es igual al infinito, como nos indica esta gráfica. Y este tipo de demanda es el habitual de las empresas que se encuentran en un mercado de competencia perfecta. Muy bien, hoy vamos a desarrollar la elasticidad de la demanda y la elasticidad de la oferta. La elasticidad de la demanda, porcentaje en que varía la cantidad demandada al modificarse otra variable. Normalmente se refiere a la elasticidad precio de la demanda, aunque suele medirse también la elasticidad con respecto a la renta o a los precios de otros bienes. Acá vemos los tipos de curva de demanda. Tenemos una demanda perfectamente inelástica cuando la cantidad es limitada y los precios varían de acuerdo a la demanda. Y tenemos la demanda inelástica que tiene una proyección, un desplazamiento muchas veces pendiente negativa en la variación de los precios. Tenemos la demanda de elasticidad unitaria cuando al aumento de 10% de cantidad demandada por el efecto de un 10% del precio. O sea, es una demanda de elasticidad unitaria. Y acá nos indica el gráfico la demanda elástica, que gradualmente, a través de las variaciones en el precio, por la cantidad demandada va variando y aumentando infinitamente hasta llegar a la demanda perfectamente elástica, como hemos citado en la clase en el gráfico anterior. Acá vemos lo que es la demanda perfectamente elástica. Muy bien, esta proyección ocurre muchas veces, son los tipos de curvas de demanda dentro de lo que es la elasticidad. Muy bien. Elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda, como vemos acá los símbolos, es una medida utilizada en economía para mostrar el grado de respuesta o elasticidad de la cantidad demandada de un bien o servicio a los cambios en el precio de dicho bien o servicio. Otorga el cambio porcentual de la cantidad demandada en relación a un cambio porcentual en el precio, considerando que el resto de determinantes de la demanda, como la renta, permanecen constantes. Bueno, vemos este gráfico. La elasticidad precio de la demanda se deriva del cambio porcentual en la elasticidad. Porcentaje de la variación cantidad de la demandada, como te indica acá el símbolo, y el cambio porcentual en el precio, que es el porcentaje de la variación en el precio. Vemos acá un desplazamiento a un precio 1. Al variar a un precio 2, vemos el desplazamiento de la cantidad 1 a la cantidad 2, conforme indica la ley de la demanda, en este caso, ¿verdad? Que es una variación que nos dice elasticidad precio es igual a porcentaje de variación en la cantidad demandada sobre porcentaje de variación en el precio, como indica esta fórmula. El factor primordial a la hora de determinar la elasticidad precio de la demanda es la voluntad y la capacidad de los consumidores tras un cambio en el precio para posponer decisiones consumistas inmediatas concernientes al bien con el fin de buscar sustitutos. O sea, esperar y mirar cuáles son los productos que podamos opcionalmente sustituir dicho producto si hay un cambio o variación en el precio. Ocurre la elasticidad precio de la demanda. Son determinantes la misma. Estos determinantes pueden ser así varios factores que pueden afectar a la elasticidad de la demanda de un bien. Tenemos la disponibilidad de bienes sustitutivos. Cuanto más cercanos sean los sustitutivos y mayor el número de bienes disponibles, es más probable que la elasticidad sea mayor. Por ejemplo, si tenemos la satisfacción de comer carne, puede que el consumidor le guste comer carne, pero a un aumento, por decir, un X producto de carne bovina, busca sustituirlo por otro tipo de carne de pollo, carne de cerdo o carne de pescado.
son la disponibilidad de bienes sustitutivos. Tienen efecto, es un determinante de la elasticidad precio de la demanda. 2, porcentaje de renta. A medida que el precio del producto representa un porcentaje mayor de la renta del consumidor, la elasticidad tiende a ser mayor. Cuando los bienes representan solamente una parte insignificante del presupuesto, el efecto de la renta, que es el ingreso del consumidor o la empresa, será también insignificante y la demanda será inelástica. O sea, también siempre contiene que toda vez que no sea muy determinante el ingreso, es decir, que no afecta al presupuesto, siempre tiende a demandar dicho bien el consumidor, o sea, el porcentaje de la renta. Acá tenemos los ejemplos de movilidad para ir al trabajo, movilidad de las personas, techo, en caso de estar pagando alquiler o está queriendo hipotecar, comprar una casa, por ejemplo, o algunas compras que en cuanto a consumo de electrodoméstico o un automóvil, siempre hay una posibilidad de cuánto porcentaje va a afectar esa compra, esa determinación de demandar un bien, un producto. La necesidad. A medida que el bien es más necesario, menor es su elasticidad, ya que la gente lo comprará a cualquier precio. Es el caso, por ejemplo, de la insulina para quienes la necesitan, ¿verdad? Aquellos diabéticos que necesitan sí o sí utilizar, por ejemplo, esta medicina. Es un determinante, un alto determinante dentro de la elasticidad precio de la demanda y que se vuelve inelástico en cuanto al bien. La duración. Uno de los determinantes que nos habla, para la mayoría de los bienes, cuanto más sostenido es el cambio en el precio de un bien, probablemente mayor sea la elasticidad. Es decir, por ejemplo, cuando los precios del combustible se incrementan de repente, los consumidores pueden llenar sus depósitos vacíos a corto plazo, pero cuando los precios permanecen altos durante varios años en cuanto a consumo de este bien complementario que es el combustible, más consumidores reducirán su demanda de combustible, haciendo que sus viajes sean compartidos, usando el transporte público, invirtiendo en automóviles con mayor ahorro de combustible o tomando otras medidas, por ejemplo, utilizar en forma colectiva, colaborativa, un vehículo de un pariente, conocido, amigo o compañero de trabajo, por ejemplo. Este supuesto no se cumple en el caso de bienes duraderos. Como los propios automóviles. Sin embargo, eventualmente puede surgir la necesidad para los consumidores reemplazar sus automóviles por en caso de que cabría esperar una demanda menos elástica, es decir, aquellos automóviles que consumen menos, entonces con el tiempo van cambiando es un determinante, ¿verdad? Sus propietarios van cambiando dichos vehículos que por lo que consumen menos combustible, ¿verdad? Y viceversa. Amplitud de la definición de un bien. Por ejemplo, la compañía X tendería a tener una elasticidad de demanda relativamente alta si hubiera disponible un número significativo de compañías sustitutivas, en tanto que la comida en general tendría una elasticidad de demanda extremadamente baja, ya que no existen sustitutivos. Es, por ejemplo, cuando vemos un ejemplo de un tipo de X, un restaurante que ofrece dicho producto, dicha comida, ¿verdad? Entonces, como no hay ciertas características, por ejemplo, de la misma empresa que está ofreciendo el mismo producto, entonces esto viene a hacer que esa elasticidad precio, la gente que quiera consumir, por ejemplo, en un restaurante que exclusivamente ofrece comida de carne de cerdo o por decir carne de pescado, no tengan otros al lado cercano. Entonces surge una cierta elasticidad, ¿verdad? Es un determinante para este tipo de negocio, ¿verdad? En cuanto a la demanda. La gente que consume, dicho bien, o las empresas que consumen, dicho bien. La amplitud de definición de un bien. De cuántas compañías ofrecen un X producto para X demandantes. Fidelidad a una marca. Por ejemplo, por tradición o por barrera de propietario, puede anular la sensibilidad a cambios en el precio, dando lugar a una demanda más inelástica. Es decir, ciertos consumidores demandan cierta marca de productos X. Eso hace que la demanda sea inelástica. Solo cierta cantidad nada más se ofrece. Pero existen consumidores que pagan por dicho bien por tener una cierta fidelidad a cierta marca, por ejemplo. ¿Quién paga?
En situaciones en las que el comprador no paga directamente por el bien que consume, como es el caso de las cuentas de gasto corporativo, es probable que la demanda sea más inelástica. Por ejemplo, en gasto de una empresa, los viáticos, los gastos extraordinarios, la empresa paga, entonces hay cierta cantidad, dice así la empresa, bueno, este año, señores vendedores, hacemos solo esto para cubrir sus combustibles o viáticos. Entonces hay cierta, una inelasticidad, digamos, en el ofrecimiento de la empresa para dicho gasto. Ejemplo. Bueno, acá vamos a interpretar los valores coeficientes de elasticidad de precio en cuanto al gráfico. Acá tenemos elasticidad de precio es igual a 0. Acá tenemos prácticamente el gráfico nos indica cuando la demanda es perfectamente inelástica. Y cuando nos dice, por ejemplo, la demanda inelástica o relativamente inelástica, curva de demanda relativamente inelástica, tiene este desplazamiento. Veamos, una elasticidad unitaria. Hay algunos bienes que tienen muy buenos sustitutivos y cuando suben un poco de precio, la disminución de su demanda es muy elevada, es decir, ante variaciones en precio. La cantidad demandada puede variar de forma proporcional o puede variar más o menos que proporcionalmente. Vemos acá, por ejemplo, esta situación, ¿verdad? Lo que nos indica la elasticidad unitaria. Acá vemos relativamente elásticas, es la demanda elástica o relativamente elástica. Indica que el porcentaje de variación de la cantidad demandada es mayor que la variación porcentual del precio. Una subida del 20% en el precio da lugar a una bajada de la cantidad demandada, por ejemplo, del 40% y viceversa. Vemos acá cómo ocurre esto en el gráfico. Por ejemplo, los bienes de lujo, por ejemplo. Acá vemos la demanda perfectamente elástica, son los productos de consumo masivo que con valor igual a infinito, el precio es constante y solo varía la cantidad demandada para ese precio fijo. Acá vemos. Como que hay muchos productos de varias marcas, la elasticidad es infinita. La demanda es perfectamente elástica. A ver, existen además dos categorías extremas de la elasticidad, más teóricas que reales. Demanda perfectamente elástica con valor igual al infinito, el precio es constante y solo varía la cantidad demandada para el precio fijo. Y demanda perfectamente inelástica correspondiente al valor cero. La variación en el precio no produce ninguna variación en la cantidad demandada que permanece siempre constante. Acá vemos las gráficas de lo que es demanda perfectamente inelástica, cuando la cantidad es limitada y los precios tienden a subir por la alta demanda, y la demanda perfectamente elástica, que la cantidad es ilimitada, infinito, entonces los precios siempre es promedio, es casi igualitario, hay similitudes en cuanto de empresas que ofrecen mismo servicio o bien, y la demanda es perfectamente elástica. Muy bien, acá terminamos lo que es en cuanto a la elasticidad de la demanda.